Los mercados que formamos parte de Confemercats nos hubiera gustado que esta intervención se hubiera podido escuchar en el pleno del jueves 25 de marzo y habiendo solicitado la intervención no ha sido posible. Podría dar muchas razones para explicar cómo nos sentimos las personas que trabajamos en los mercados y en las pequeñas tiendas de frutas y verduras de barrio con respecto al mal llamado tira de contar de distrito que, según el orden del día del Pleno, es la creación de 4 nuevos mercados de venta no sedentaria de alimentación. Es decir, que los agricultores puedan ofrecer sus productos a nuestros clientes. Me gustaría que pensaran que igual dentro de unos años se dan cuenta que los vecinos de la carrera Malilla, por ejemplo, el único sitio donde pueden comprar a las 7 de la tarde es en el supermercado más cercano, ya que las fruterías de su barrio han ido poco a poco cerrando, porque sus posibles clientes se han suministrado el día X en el mercado de los agricultores. ¿En serio creen ustedes que para mejorar la condición de estos agricultores necesitan empeorar a otro sector, que somos nosotros, los vendedores de mercados y propietarios de pequeñas tiendas de alimentación, que siempre hemos estado apoyando el producto que estos agricultores nos han ofrecido en la tira de contar de Mercavalencia, por cierto, única en España y Europa? El ayuntamiento es sabedor de nuestra opinión, la de los vendedores, porque se presentó en el Consejo Local de Comercio a través de Kiko Dasí González, en representación de Confemercats. Me gustaría recordar que todos los mercados municipales de esta ciudad disponen de puestos de venta vacíos donde estos labradores pueden optar a ellos en las mismas condiciones fiscales, sanitarias, tasas de ayuntamiento, etc. Y así no provocar una competencia desleal, ni saltarse la cadena de distribución, porque si ellos venden a mis clientes, ¿yo a quién vendo? Todos luchamos por un objetivo común, acercar la huerta y el producto de proximidad a los consumidores. Pero vamos a respetarnos y saber cuál es el sitio de cada uno. Nosotros pensamos que, por supuesto, hay que ayudar, pero no aventajar. Y ponemos a la disposición de los agricultores no solo los mercados municipales, sino también las pequeñas tiendas de la ciudad para que a través de nosotros puedan llegar sus productos a todos los vecinos de Valencia. Gracias.